La Dirección de Difusión Cultural les da la más cordial bienvenida al programa de fomento a la lectura contra la quema de libros, que en esta ocasión les invita a la charla La muerte en el mundo prehispánico, aspectos rituales y literarios, que nos impartirá el doctor Ignacio Silva Cruz. Y pues muchas gracias, querido doctor Silva, por haber aceptado la invitación en este contexto de, del Día de Muertos y bueno, que nos puedes estar hablando de nuestras tradiciones. Gracias, Ana Luisa, gracias al Politécnico, al Instituto Politécnico Nacional por la invitación. Ha sido un gusto, ¿no? Recibir esta invitación y por supuesto ver que también consistentemente se está trabajando en aspectos que en primera instancia podría uno pensar que no corresponden al Instituto Politécnico, ¿no? Como estos aspectos de las humanidades, cuestiones rituales, pero bueno, al final del día, esta actividad, esta celebración, porque en México es una celebración del Día de Muertos, pues aquí esto no tiene una condición de que sí, estas escuelas sí, estas no, sino que es una celebración que hacemos todo el mundo en todos los estratos sociales. Y bueno, pues encantado de estar aquí. No, pues es un gusto para nosotros contar con tu presencia aquí en el Instituto Politécnico Nacional, que nos has dado la oportunidad durante este año. Y bueno, poner en contexto un poquito también que has participado en el Festival de Lenguas y Literatura Indígena, el Librado Silva Galeana, que lleva el nombre de tu papá y que, bueno, pues en efecto el día de hoy vamos a estar también abrevando de el gran trabajo que él hizo en la traducción de los Huehuetlactolí, ¿no? Que dedicó una gran parte de su vida y bueno, que estamos muy gustosos y nos sentimos muy privilegiados de poder escucharte el día de hoy. Y pues bueno, un poco no sé, tus tesis han sido justamente todo este estudio. Has llevado ya mucho tiempo dedicándote a estas cuestiones. No sé si nos puedas platicar un poquito más. Tu último grado es el que eres doctor en estudios mesoamericanos en la UNAM. Y pues bueno, pues te has dedicado eh, por mucho tiempo a la enseñanza de la cultura y de la lengua náhuatl y de los estudios mesoamericanos. Y bueno, independientemente también de todo el trabajo que ustedes han desarrollado en Santana Tlacotenco, en Milpalta, ¿no? Entonces, bueno, no Sí, sé si nos puedas platicar un poquito estas cuestiones para ir entrando en el tema. claro, bueno, me voy a remontar hace algunos ayeres, cuando pues yo era niño y veía a mi padre trabajar así en su escritorio. Y pues de repente le preguntaba, oye, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué realizas? Y él me decía, estoy transcribiendo un documento, estoy paleografiando un documento. Y yo me acercaba a ver, pues, con unas letras muy raras. Yo decía, ¿cómo se puede leer eso, no? O sea, si es posible leerlo, porque además ni siquiera estaba en español, estaban en náhuatl, ¿no? Entonces yo decía, híjole, pues no entiendo gran cosa. Claro, yo tenía 10, 12 años tal vez, pues entonces, pues, no era una cuestión así como que me interesara mucho en el sentido de que, pues lo veía yo de reojo y decía, bueno, pues está interesante y todo eso. Eh, al paso del tiempo, y pues cuando visitábamos en el pueblo de mi padre, Santana Tlacotenco, justamente en Milpalta, pues bueno, en muchas celebraciones yo escuchaba unos discursos que en realidad se me hacían complicados de seguir, pesados. Incluso fui objeto alguna vez de uno de estos discursos, ¿no? Me acuerdo que iba yo llegando con mi padre a Santana y un señor del pueblo, un borrachito del pueblo, se acercó, saludó a mi padre, en náhuatl naturalmente,
Y después se volteó hacia mí y me empezó a dirigir uno de estos discursos, lo dijo en náhuatl, después lo dijo en español. Eh, no puedo repetirlo todo, simplemente diré que me dijo, ve, ya eres un joven, acompañas a tu padre, qué bueno que lo hagas, trata de portarte bien, tu padre ha visto por ustedes, por tu familia, es decir, por la familia, eh, tu padre ya es un hombre mayor, entonces en tus manos queda cuidarlo, ver por él, protegerlo. ¿Por qué? Porque un día se va a hacer viejo, entonces, o sea, fue un discurso así que ya en ese momento me pareció sumamente interesante. Ya no me pareció como años antes, así como, híjole, ¿no? Ya van a empezar con sus discursos así larguísimos, sino que me pareció una cosa sumamente interesante por todo lo que decía. Entonces, ya cuando el señor se despidió muy amablemente, insisto, era un señor, un borrachito, pero mi padre me dijo, habla un náhuatl excepcional este señor, pero excepcional. ¿Eh? Entonces le empecé a preguntar, ¿y qué es esto del náhuatl excepcional? Entonces ya me empezó a decir acerca de las metáforas, de las formas de hablar, de los giros lingüísticos, ya cosas mucho más elaboradas que el solamente decirme, es un discurso, ¿no? En eso se quedaba cuando yo era niño, ya más grande me empezó a hablar al respecto. Naturalmente, mi abuela, mis tíos, allí en Santana Tlacotenco, pues conocían estas formas de expresión, estas maneras de dirigirse a los individuos en determinados momentos de la vida. Pues bueno, está de más decir que, pues cuando inicié la carrera de historia, eh, pues bueno, desde un principio sabía que me quería dedicar al México antiguo. Desde un principio supe que esa era mi vocación y que a eso estaba yo llamado. Y efectivamente, pues puedo decirlo con todo gusto, con enorme orgullo y con una enorme responsabilidad también, tuve maestros gigantescos, unos maestros impresionantes. Eh, uno de ellos, el doctor José Rubén Romero Galván, un sabio también, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, conocedor profundo de las crónicas novohispanas, conocedor profundo de la cultura náhuatl. Pero también fueron mis maestros otros grandes personajes en el mundo, digamos, de lo mesoamericano. También fue mi maestro, por ejemplo, eh, el doctor Miguel Pastrana. Otro, que ahora es mi amigo, ahora somos colegas. Antes era mi maestro, el profesor, ahora ya somos colegas, ¿no? El doctor Miguel Pastrana. Pero yo creo que entre todos, sin hacer menos a nadie, pero destacan dos maestros excepcionales, dos maestros que, que me acompañaron mucho tiempo, que son el doctor Alfredo López Austin y el doctor Miguel León Portilla. Puedo decir que me hice amigo de ambos, que ambos fueron mis maestros, que de uno recibí clases en Mesoamérica y de otro sobre eh, cultura náhuatl. Y bueno, no he mencionado al maestro de maestros que fue para mí mi padre, porque él fue maestro de vida, maestro desde que yo tengo uso de razón. A la fecha sigo consultando los documentos que él ha hecho para pues, seguir abrevando de los conocimientos que tenía de la lengua náhuatl. Pues bueno, ya para dejar toda esta parte, digamos, anecdótica, he de decir que la tesis de licenciatura, que me tardé un poco en hacerla, he de ser sincero, en alguna ocasión le dije al doctor León Portilla, oiga, doctor, ¿usted me dirigiría la tesis de licenciatura? Yo sabía que desde 1965 el doctor no dirigía tesis de licenciatura. Entonces, los licenciadillos, ¿no? O sea, pues, ¿cómo? Un señorón de ese nivel. Y me dijo, sí, Nacho, claro que sí, adelante. No, pues estaba yo
lleno de emoción, por supuesto. Dije, bueno, pues un caminar junto a un gigante como él, no, pues para mí era fabuloso, ¿no? Pues bueno, me tardé un poco, le agradecí mucho su paciencia, ¿no? Doctor, a otro ya lo hubiera votado, este no hace nada, pues adiós. Pero conmigo fue distinto, ¿no? Me supo conducir en la escritura del texto, en la investigación del mismo. Alguna vez me llegó a decir, porque me estaba tardando, dice, no, no te preocupes, no vas a hacer las grandes aportaciones ahorita, porque pues solamente es una tesis de licenciatura, no se hacen grandes cosas generalmente, ¿no? De repente salen muy buenas tesis, sí, pero pues no es lo general. Bueno, total, acabé la tesis de licenciatura, la dediqué al estudio de los Huehuetlactoli. De hecho, así ya hasta se me olvidó, es que es tan fea ahora que la leo, digo, qué fea tesis, o sea, bueno, pero es de licenciatura. Eh, Se llama La educación de los antiguos nahuas, un estudio de los Huehuetlactoli. Ahí dije cosas que ya se habían dicho, entonces no fue ningún aporte. Pero bueno, algunas cosas, de ahí surgieron algunas dudas también. Ya después entré a la maestría en estudios mesoamericanos y le volví a decir al doctor León Portilla, oiga, ¿usted me podría dirigir la tesis de maestría? Y me dijo, sí, claro, por supuesto. Dije, bueno, pues adelante, ¿no? Y ahora sí me puse a trabajar en serio. Acabé la maestría en 2 años y pues bueno, pues igual ya tenía yo la tesis elaborada y esta se llamó, esta sí es buena, hay que leerla, ¿no? Está interesante. Se llama, ay, qué mala memoria, y eso que soy historiador, se llama, eh, ay, ¿cómo se llama? Bueno, es sobre los dignatarios mexicas, eh, también es estudiar lo que se decía en el palacio, ¿no? Y bueno, al final salió una buena tesis, insisto, el doctor León Portilla la dirigió, y pues de inmediato entré al doctorado, también, bueno, quiero decir que también fue sobre los Huehuetlactoli, pero en los dignatarios mexicas, y después hice una tesis que pues, ahorita está en revisión para publicarse, la tesis doctoral. También me la dirigió don Miguel León Portilla y esta se llama Del nacimiento a la muerte, el concepto de persona visto a través de los Huehuetlactoli. Entonces, todo ha sido Huehuetlactoli. Llegó un día, o mejor dicho, yo llegué un día al Instituto de Históricas, ya terminando prácticamente el doctorado, poco tiempo antes de que don Miguel cayera muy enfermo, y me dijo, fíjate Ana, lo que me dijo. Me dijo, ahora tú eres el máximo conocedor de los huehuetlactoli en México. Eres el huehuetlastólogo, ¿no? Y yo dije, bueno, qué bueno que... Y me lo estaba diciendo don Miguel, no lo decía cualquier persona. Pues bueno, efectivamente todo se ha centrado en el estudio de los huehuetlactoli. ¿Y qué son estos al final? Pues bueno, en esta tesis doctoral, naturalmente, hice una revisión de las distintas definiciones que se habían hecho respecto al Huehuetlactoli y propuse una nueva, sobre todo pensando en que el Huehuetlactoli se va creando a través del tiempo, sobre todo pensando también que son las gentes comunes y corrientes, los que viven la vida cotidiana, quienes van elaborando los discursos. Entonces, con base en eso, planteé una nueva definición de los Huehuetlactoli. Yo los he definido como un producto histórico. Al ser producto de la mente humana, son un producto histórico que va evolucionando al paso del tiempo, que va modificándose, que se va generando a través de la oralidad y que se va transmitiendo a través de esta forma, de este sistema, como dice otro de mis maestros, el doctor Patrick Johansson, esta forma cognoscitiva indígena que es muy distinta de la forma cognoscitiva de Occidente. Entonces, pues bueno, he llegado a definir estos Huehuetlactoli como una parte muy importante de la literatura universal, porque así lo creo.
creo que pertenecen a estas pocas creaciones, como el Ramayana, el Mahabharata, el libro de los muertos o los 5 libros de la sabiduría china, el libro de los muertos de Egipto, la Biblia misma, ¿no? Pues bueno, pertenecen a esa vieja, la epopeya de Gilgamesh, obviamente, a esa vieja literatura que fue creada desde antiguo. Entonces, creo que esta literatura, la que se da a través de los Huehuetlactoli, debe de estar enmarcada en las grandes creaciones literarias de la humanidad, ¿no? En distintos puntos, en distintos tiempos, pero siempre una literatura antigua, una literatura vieja. Pues está a la par de estos libros de sabiduría de otras latitudes, de otras civilizaciones, de otras culturas, expresada a través de un sistema distinto de representación de la lengua que no requiere necesariamente de la transmisión a través del alfabeto latino, requiere de la oralidad. No resisto contar ahorita una anécdota riquísima, pero también interesante. Resulta que en los años 80 se comenzó a llevar a cabo un encuentro, año con año, los encuentros nacionales de hablantes de náhuatl. Esos encuentros se hacían en Milpalta, específicamente en Santana Tlacotenco. Está de más decir que Santana Tlacotenco va a estar citado muchísimo hoy. Bueno, se llevaba a cabo uno de estos encuentros y Patrick Johansson estaba leyendo un discurso, lo estaba leyendo directamente del Códice Florentino, del libro 6, el capítulo 19, que se refiere a cómo la madre enseñaba a las hijas a comportarse, ¿no? Les enseñaba cómo se debían portar. Entonces, lo estaba leyendo y una señora del pueblo, que estaba ahí sentada, además fue interesante también porque la gente aparentemente no tendría ningún interés, pues se sentaban el que venía de cosechar, el que venía de haber sembrado, el que venía de haber recogido pulque o aguamiel, la señora que iba a moler su nixtamal al molino, pues se sentaban a escuchar a ver qué estaban diciendo estos señores. Pues bueno, una señora del pueblo levanta así la mano, le dan la voz y le dice, díganos señora, ¿qué quiere usted decir? Porque estaba hecho para el pueblo. Sí, estaban los investigadores y grandes nombres y todo eso, pero se le dio voz a la señora. Y la señora toma el micrófono y le dice a Patrick Johansson, eso que está usted leyendo me lo decía mi mamá. Y todos así, ¿cómo? Dice, sí, me lo decía mi mamá. A ver, ¿no? Entonces le pasan el micrófono a la señora y comienza a soltar un discurso, yo creo que en un 80% parecido al discurso que estaba en el Códice Florentino. Siempre he dicho, la señora era analfabeta en el sentido de que no había cursado más que hasta primero o segundo año tal vez de primaria. En ese sentido era analfabeta. Entonces, no se puede decir que un día antes agarró el Códice Florentino y se lo aprendió y así voy a apantallar a estos investigadores de la UNAM. No, lo sabía por tradición oral, lo sabía porque conocía esos discursos. Entonces, pues, cómo no hacer trabajos respecto a esta forma discursiva que es muy vieja en el tiempo? He encontrado que estos discursos se decían al menos desde el siglo XI. Ustedes dirán, ¿y cómo lo sabe? Pues bueno, lo sé porque estudiando, por ejemplo, a Fray Juan de Torquemada, leyendo la monarquía indiana, pues bueno, me he podido percatar que los gobernantes chichimecas, Xolotl, su hijo Nopaltzin, otro de su nieto Tlotzin, pues también conocían estos discursos, porque los reporta Juan de Torquemada. Entonces, son discursos muy viejos en el tiempo,
que no se crearon, no se crearon en unas cuantas generaciones, que para llegar a la forma en cómo los conocemos en la actualidad, sin duda alguna debieron pasar generaciones, generaciones, grupos humanos que iban viendo lo que sucedía a su alrededor y de qué manera podrían explicarse eso. Obviamente con distintas profesiones, todos ellos, algunos pescaban, otros se dedicaban a la agricultura, unos más a criar aves de corral. Pues bueno, en los Huehuetlactoli podemos encontrar una gran cantidad de elementos que nos parecen indicar que diferentes especialistas decían una parte de un Huehuetlactoli, o de lo que ahora es un Huehuetlactoli, aportaban algunos elementos. Es importante mencionar que, por ejemplo, en ese sentido, pues el Huehuetlactoli no tiene, no tiene un creador específico. No es algo así como, pues bueno, iba yo a decir una equivocación, ¿no? La Ilíada y la Odisea. Conocemos la versión que conocía Homero, pero sin duda alguna los rapsodas griegos pues, conocían distintas versiones, ¿no? Recordemos que son 24,000 y 27,000 versos, entonces también eso pone de relieve la gran capacidad de memoria de las personas, en este caso de los rapsodas, para aprenderse tal cantidad de versos y después recitarlos y decidir qué poner, qué quitar. Incluso yo he llegado a pensar que podía ser también a decisión del mismo rapsoda, ¿no? Es que esta parte sí me gusta, esta parte no me agrada tanto, entonces ponían y quitaban elementos que hacían que estos poemas épicos fueran más grandes o menos grandes. Pues bueno, yo creo que en la antigüedad esto mismo pasaba con los Huehuetlactoli. Tenemos hoy por hoy Huehuetlactoli muy grandes, muy largos, que están en el libro 6 del Códice Florentino, y muchos de ellos que se refieren a las distintas etapas de la vida de la persona. Pero no solamente a las etapas de la vida de la persona, sino también a las etapas de la vida de una comunidad, de un grupo determinado. Incluso hemos podido detectar que los Huehuetlactoli tienen historicidad. Hay algunos Huehuetlactoli que rescató Hernando Alvarado Tezosomoc, un indígena nahua, descendiente de dos Tlatohque distintos. Por un lado era descendiente de Axayácatl y por otro de Moctezuma. Entonces era noble. Hernando Alvarado Tezosomoc, que sin duda alguna que fue criado pues bajo las más estrictas normas de su estamento social, pero también con gran esmero. Entonces, él en la crónica mexicana relata cómo en la época de Itzcoatl, pues bueno, se dijeron algunos discursos de este tipo y hacían referencia a que estaban sujetos a los tecpanecas de Azcapotzalco. Esto, de alguna manera, demuestra que también eran una forma de transmisión del conocimiento histórico, ¿no? Entonces, insisto, con todo este panorama, con todo esto que llegaba a mí de diferentes partes, ¿cómo no estudiar los Huehuetlactoli? ¿Cómo no dedicarles un tiempo a estas maravillosas expresiones que todavía se dicen en muchas comunidades? Estas las he escuchado no solamente en Santana Tlacotenco, sino también las he escuchado entre los MEPA, los tlapanecos, entre los mayas, entre los zapotecos. Actualmente se conocen con el nombre de consejas, ¿no? Porque lo he preguntado con los amigos de escritores en lenguas indígenas y invariablemente me han comentado que se conocen con el nombre de consejas, las consejas que dan, por ejemplo, los padres a los hijos cuando estos van creciendo, cuando se van a casar, etcétera.
¿Que se han perdido los momentos enunciativos? Sí, o sea, actualmente no hay guerras, antiguamente se decían antes de llevar a cabo una guerra, se decían también en otros momentos, decía yo hace un momento que esta tesis de maestría se dedicó a los discursos que se decían en palacio para un gobernante, ¿no? Entonces, hay diferentes momentos, hay diferentes enunciantes, cada uno tiene una habilidad determinada para decirlos, y pues bueno, esto, insisto, sigue diciéndose, sigue utilizándose en la actualidad y es enriquecedor escuchar este tipo de discursos. No, pues, muy interesante, pues todo esto que nos comentas, que nos da una idea, nos sensibiliza de la valía eh, pues de este rescate, ¿no? Que de alguna manera, y además del rescate de la ubicación, o sea, ubicar la importancia, como dices tú, literaria y filosófica que tiene para los pueblos de Mesoamérica esto que se ha logrado concentrar en los Huehuetlatoli, ¿no? En lo que ya se tiene impreso. Y bueno, de ahí, doctor Silva, viene también, entiendo que hay un aspecto dedicado a la muerte y a la vida, o sea, y que de ahí, en efecto, hay como distintos estratos y ciclos, ¿no? Entonces no sé qué nos puedas contar un poquito al respecto. Bien, bien. Bueno, has tocado sin duda alguna uno de los temas más interesantes para todo investigador. A todos nos llama la atención la muerte. Sabemos que vamos a llegar ahí invariablemente todos, ¿no? Todos vamos a tener que tomar ese tren. Eh, pero además es una actividad, o mejor dicho, es un aspecto de la vida en la cual tenemos que enfrentar solos. Es más o menos como el nacimiento. El nacimiento también se enfrenta solo. La muerte también. No es posible que alguien tome nuestro lugar para nacer ni para morir. O sea, vamos a morir y nos vamos a enfrentar a a ese resultado de la vida como individuos. Si bien afecta a la comunidad en su conjunto, también va a depender del nivel del individuo, ¿no? Mientras más alto esté en la sociedad, pues bueno, más va a afectar a esta. No es lo mismo, eh, aunque tal vez en sentimiento, por ejemplo, para una familia, muere Juanito, bueno, pues entonces es terrible para esa familia, pero pues no es lo mismo que muera Juanito a que muera un Tlatoani, ¿no? Entonces se siente más, bueno, no es que se sienta más, sino que hay pompas fúnebres para un gobernante que obviamente un individuo, una persona común y corriente no va a tener. Pero bueno, insisto, esto ha resultado sumamente interesante porque pone de relieve uno de los aspectos más interesantes de la cosmovisión de los antiguos mexicanos. Y es justamente el hecho de que para los antiguos mexicanos la muerte no es el término de todo, ¿no? Ahí no se va a acabar todo. También es cierto que pues en los Huehuetlatoli podemos encontrar una gran cantidad de referencias a la muerte, referencias que nos hacen pensar que los antiguos mexicanos consideraban que había otros lugares a donde se iban a dirigir una vez fallecidos y que iban a llegar sin duda alguna con parientes, con gobernantes, con reyes y que podrían volver a platicar, podrían volver a tener relación con ellos, ¿no? Podrían volver a convivir con ellos en ese lugar de la muerte, en un lugar que, como dicen las fuentes, es un lugar en donde la muerte era conquistada. Era conquistada en el sentido de que no se volvía a morir. Pues bueno, pero además todo eso se ve reflejado también en los ritos.
en ciertos rituales, en ciertos ritos que un investigador llamado Arnold van Gennep reconoció como ritos de paso, que son aquellos ritos a través de los cuales una persona tiene una determinada condición y va a pasar a otra condición, también muy determinada, pero diferente. Ritos de este tipo, tenemos muchos, tenemos una gran cantidad de ritos y de rituales que se hacen alrededor de un rito. Por ejemplo, el hecho de que un niño, de una niña, entre por primera vez a la escuela es todo un ritual. Se lleva a cabo todo un ritual. ¿Por qué? Porque es la primera vez, generalmente la primera vez de todas las cosas, perdón, eh, conlleva un rito, ¿no? Entonces, pasar de esa primera infancia a la escuela, pues implica que de alguna manera el niño, el individuo, tiene que separarse de su ámbito familiar para estar en otro. Cuando el individuo pasa a la juventud, también se separa, ¿no? Hay ciertos rituales para que los niños, que eran considerados como tales, pues pasen a formar parte del grupo de los hombres, de los jóvenes. Y las niñas, pues pasen a formar parte del grupo de las mujeres, ya no son niñas propiamente. Entonces, son ritos que están acompañados de una gran cantidad de rituales. Uno de ellos, sin duda alguna, uno muy conocido y que vemos a cada rato, los rituales que hay alrededor de esto, es el matrimonio, por ejemplo. Cuando una pareja se casa por la iglesia, pues bueno, hay una gran cantidad de elementos que rodean a ese ritual, a ese rito, perdón, que es reconocido como, o pueden ser reconocidos como rituales. El hecho de que la novia se vista de blanco, lleve un velo, el hecho de que tenga que entrar a la iglesia tomada del brazo del padre, que se entregue al novio simbólicamente, el hecho de darse un primer beso, el hecho de que sean rodeados por un lazo, las arras y después el arroz, que ahora creo que ya no se recomienda porque se tiraban kilos de arroz, ¿no? Y pues, fue un desperdicio brutal. Pero bueno, todo esto forma o conforma una gran cantidad de rituales que se dan alrededor de un solo rito, del rito matrimonial. Y por supuesto, el de la muerte. El de la muerte que pues estamos prontos a recibir a nuestros muertos, ¿no? En unos cuantos días, pero bueno, también es un ritual. Es un ritual muy, muy interesante que está conformado por una serie de pasos que incluso yo podría decir que se parecen o son prácticamente idénticos a los rituales que se hacían y que se hacen en la actualidad, pero más tomando en cuenta cómo pensaban los antiguos mexicanos, que se parece mucho al rito del nacimiento. Al rito del nacimiento y al rito de la muerte, en los diversos rituales se parecen mucho. Se parecen mucho porque, por un lado, el niño, según las concepciones de los antiguos nahuas, tenía que ser separado del ámbito de la muerte. ¿Por qué? Porque el estar dentro de un vientre, dentro del vientre materno, es estar como en una cueva y es estar rodeado de agua y el agua pertenece al mundo de la muerte. Entonces, tiene que salir de ese ámbito de la muerte para llegar a la vida. Contrario a esto, el muerto sale del ámbito de la vida para integrarse al ámbito de la muerte. Obviamente tiene que haber rituales. Y esos rituales los conocemos perfectamente también nosotros. Cuando alguien muere, solemos vestirnos de negro, principalmente la familia más cercana. ¿Por qué? Pues explicaciones hay muchas, pero por ejemplo una de ellas es, pues bueno, es el color de luto. ¿Y por qué es el color de luto?
Pues porque es el color que se relaciona con la muerte. ¿Y por qué se relaciona con la muerte? Porque sin duda alguna, si la muerte todavía anda por ahí, si nos ve vestidos de negro, no nos hace caso, ¿no? Entonces, no se lleva a otro individuo, nada más se lleva a aquel. Entonces, hay que hacer una serie de ritos para que el individuo se desprenda del mundo de la vida y se integre al mundo de la muerte. ¿Qué clase de ritos son estos? Pues bueno, por ejemplo, los ritos que hacían las mujeres, sobre todo cuando moría el esposo, ¿no? Durante 80 días lloraban, no se limpiaban las lágrimas, ¿no? Entonces, todos los depósitos de sal que quedaban, a los 80 días eran raspados por un sacerdote y eran quemados en una hoguera. Esto subía al cielo, ¿no? En una especie de vaho, subía al cielo y se iba al mundo de la muerte. No específicamente al cielo, subía a los cerros, que eran los sitios por donde se ingresaba a el ámbito de la muerte. Otros ritos, pues bueno, si el individuo moría en la guerra o moría, bueno, porque todo el mundo sabía que si lo atrapaban vivo, iba a morir sacrificado. Entonces, si no se rescataba el cuerpo o si ya no era posible porque se lo habían llevado a otro pueblo, pues se hacía la efigie del individuo para después quemar. Yo creo que este debió haber sido uno de los ritos y uno de los acontecimientos más terribles de vivir. Pensemos nosotros en la siguiente imagen. Una mujer, porque estaba claro que la guerra era para los hombres, una mujer ve que su padre, su hermano, su hijo o su esposo parten a la guerra y no sabe si va a volver. Es más, si parte un hijo, el esposo, el padre y el hermano, no sabe si alguno de los cuatro va a volver o si ninguno volverá. Ha de haber sido terrible para las mujeres quedarse en el quicio de la puerta despidiendo a los familiares y no saber si los va a volver a ver vivos. Ha de haber sido brutal, sin duda alguna. Y pues bueno, también hay huehuetlactoli dedicados a la muerte, huehuetlactoli en los cuales por ejemplo, los que recopiló Sagún están dedicados a la muerte, sobre todo de los gobernantes. Pero también son muy interesantes los que recopiló Hernando Alvarado Tesosomoc o Fray Diego Durán de la Orden de los Dominicos, porque en estos casos son textos que decían las mujeres comunes y corrientes. Incluso hay un discurso por ahí que le decía, o bueno, se juntaban las mujeres, iban frente a la estatua de Tezcatlipoca y le iban a rogar por sus muertos, por sus parientes, perdón. Ve, cuídalo, trátalo bien. Él no fue o no salió de aquí por hacerse más rico, sino se fue por engrandecer a la patria mexicana. Entonces, pues cuídalo. Se está cansando porque va caminando, va atravesando valles, va atravesando montañas, barrancas, y va para engrandecer tu nombre, le dicen a Tezcatlipoca. Entonces, cuídalo. Entonces, imaginemos el momento enunciativo sumamente dramático. Y esto, naturalmente, nos pone de relieve la realidad de la vida cotidiana. Estamos ante la presencia de lo cotidiano, estamos ante la presencia de eso que Ortega y Gasset decía, el sentimiento trágico de la vida, ¿no? No sabemos si va a volver. La esposa, la hermana, la madre, ¿no? ¿Va a volver No lo sabemos. Ha de haber sido brutal, sin duda alguna, percatarse de eso. Y cuando volvían y veían que sus parientes no llegaban porque habían sido muertos o habían sido capturados en la guerra, dice también Alvarado Tesosomoc, salían los que eran expertos en componer cantos tristes.
y salían a componer ese tipo de cantos. Dice él, y con sus instrumentos graves componían este tipo de cantos y los enunciaban. Entonces, incluso iban los militares que ya eran viejos, que ya no podían participar de la guerra, iban con las esposas y las iban a consolar, iban a decirles, tu marido no murió haciendo actividades vanas, no murió haciendo actividades que no sirvieran, murió como un valiente guerrero, como lo que fue, en fin, pues iban a darle algunas palabras de consuelo, pues ante la realidad de que no iban a volver a ver a sus parientes. Y bueno, esto insisto, pues bueno, ya no pervivió porque, pues bueno, la guerra no es una actividad que después, a la que después se dedicaran los grupos indígenas, pero sí quedó mucho de la tradición de, eh, de los muertos como entidades o seres que pueden volver a la tierra en una época determinada del año. Y bueno, pues esto pues se ve reflejado perfectamente en los días de muertos, ¿no? Que tenemos aquí en México y que celebramos y que muchos esperamos con agrado, ¿no? Porque sabemos que van a volver. Yo les decía, tengo una clase en donde hablamos de metodología y de ciencia, y les digo a los alumnos, ¿no? A mis alumnos, yo cuando estoy en la ciudad no creo en nada, pero cuando voy al pueblo creo en todo, ¿no? Entonces, si me dicen, aguas porque se te puede subir el muerto en la barranca, no paso. Aquí murió una persona, entonces se detienen los caballos, tampoco paso. Eh, o sea, son cosas a las que está uno sujeto porque pues nace uno en determinados contextos y esos contextos lo van acompañando a uno. Y a pesar de que yo diga, no, es que, como dicen, ¿no? En España, y parafraseo esto, las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. Entonces, pues los fantasmas no existen, pero de que los hay, ¿no? Entonces regresan y vienen a comer, más que algunos muertos suelen ser muy escandalosos y de repente se oyen muchos ruidos en casa, ¿no? Sí, pues sí, oye, ¿y qué nos puedes decir del Códice Laúd? Bueno, el códice de la UD es un códice que tiene, curiosamente, tiene una sección específicamente dedicada a la muerte. Ahí podemos ver, por ejemplo, algo que Alfredo López Austin consideró como el desprendimiento de las entidades anímicas. Se ve un esqueleto que se está haciendo para atrás y de la cabeza, del pecho y del estómago están saliendo una especie de serpientes, ¿no? Que salen de ahí y esto, insisto, López Austin lo interpretó como la salida de las entidades anímicas de un individuo cuando éste muere. Pero no solamente existe eso, sino también existe, y esto lo veo en en mi tesis doctoral, como hay momentos en los que una mujer que parece ser una partera tiene a un niño pequeño, un recién nacido, está pintado de rojo, y la muerte está cortando el cordón umbilical. Yo lo interpreto como el momento justamente del nacimiento del individuo y que está separándose del ámbito de la muerte, ¿no? Entonces, es un códice sumamente interesante, es un códice que, pues bueno, vale la pena acercarse a él porque, insisto, tiene una sección dedicada a la muerte, aparte de las otras secciones, pero pues bueno, este tema, el del el fin de, del ser humano, pues bueno, siempre llena de atención a todas las personas, ¿no? Y estamos ahí atentos al tema. Oye, querido Ignacio, ¿y nos podrías leer algunos pasajes no sé si lo tengas a la mano, de los Huehuetlatoli, que te gustaría compartir con nosotros?
Pues bueno, nada más ahorita tengo a la mano solamente un poema de Nezahualcóyotl. Es un ignocuicatl, es un canto de tristeza, es un canto en el cual Nezahualcóyotl justamente lo que está diciendo es que pues nos vamos a ir, nos vamos a morir y sin duda alguna el que es el dueño del cerca y del junto es quien nos va a llevar. Dice así: Xochitica tontatlacuiloa. Xochitica tontatlacuiloa innipalnemouani. Cuicatica tocontlapalaki innenemis tlalticpac. Ik tlatlapana cuauyotl ocelotl in moctlacualtopan santillanemi. Yenican tlalticpac. Ik titlalinia coayotl igniuyotl. A intecpilotl. Tocontlapapaloa innenemis tlalticpac. Con flores escribes, dador de la vida, con cantos das color, con cantos sombreas a los que han de vivir en la tierra. Después, destruirás a águilas y tigres. Solo en tu libro de pinturas vivimos, aquí sobre la tierra. Con tinta negra borrarás lo que fue la hermandad, la comunidad, la nobleza. Tú sombreas a los que han de vivir en la tierra. Es un poema muy bello en donde pues, el poeta, sin duda alguna, está expresando esta tristeza porque pues, algún día el dador de la vida y Palnemoani decide que nos va a borrar y no hay nada que hacer. No hay nada que estamos en manos de él. Entonces, pues ni modo. Ahora sí que hay que apechugar, ¿no? El día que nos toque, por lo menos que sepamos que hicimos buenas cosas sobre el mundo, ¿no? Sí, así es. Oye, y también, no sé si en Santana Tlacotenco se lleve a cabo alguna festividad, hace cuenta como en Mixquic o no sé, en Pátzcuaro, no sé si haya algún tipo de festividad que se realice ahí. Ni como en Mixquic, ni como en Pátzcuaro. ¿En qué sentido? Que en Mixquic está completamente, por decirlo de una manera suave, está completamente mercantilizado todo eso. Ya no es, digo, basta ir al cementerio, a los cementerios para ver que hay puestos de tacos, puestos de hot dogs, de plátanos asados, o sea, eso se volvió una barbaridad. Y ahora que he estado aquí en Michoacán, pues he preguntado a la gente de aquí, me dice, ni vayas a Pátzcuaro, eso está totalmente mercantilizado también. Entonces, hay algunos pueblos, algunos sitios como Tzintzuntzan, aquí, en donde se lleva a cabo otro tipo, bueno, no otro tipo de tradición, sino esa tradición, pero sin tanto mercantilismo. Y en Milpalta, pues en Milpalta específicamente en Santana Tlacotenco, sí se lleva a cabo algo y es sumamente interesante. Yo cuando estaba allá en la Ciudad de México, llevaba a mis alumnos de lengua náhuatl de la Facultad de Filosofía y Letras, los llevaba en estas fechas. ¿Por qué? Porque en estas fechas ya empieza a hacer mucho frío en Santana. Entonces, lo que la gente hace es poner fogatas porque hay que esperar a los muertos. ¿Y cómo van a llegar y tener frío? Entonces, se ponen sillas alrededor de la fogata y ahí se sienta la familia y empiezan a platicar y todo eso. Y una silla la dejan libre y es para los muertos. Se ponen ahí atole, tamales, pan, se pone lo que hay de la ofrenda. Pero además, durante esos días, los niños, digo, a mí me tocó con mis primos, los niños salen a rezar. Entonces van a las casas y le dicen al dueño de la casa, a la dueña de la casa, oiga, ¿qué quiere que recemos? Y ya el dueño de la casa dice, bueno, pues quiero que recen un Padre Nuestro, un Credo, un Salve Regis, lo que sea. Y ya los niños rezan y los dueños de la casa le dan pues pan, fruta. Hay lugares en donde son muy,
muy dadivosos y le dan a uno una jarra de atole y unos tamales. Entonces, pues después de pasar a pues, varias casas, ya se juntó un buen tambache y pues, se reúnen todos los niños a repartirse lo que han juntado para comérselo. Entonces, esa es una tradición de allá. Y actualmente, y esto lo pusimos en boga, mis primos, yo mismo, tíos, mi padre, comenzamos a hacer los rezos en náhuatl, porque antiguamente se hacían así. Con tanto éxito que pues, rezábamos en una casa, por ejemplo, ya no estábamos tan niños, he de decirlo, rezábamos en una casa y los de enfrente decían, oigan, ¿ustedes rezan en náhuatl? Sí, pues pásenle a mi casa, por favor. Entonces ya, no, pues al final teníamos 3 costales de fruta, tamales, pan, atole, etcétera, ¿no? Y iban mis alumnos, insisto, salían con su bolsita de viandas, ¿no? Entonces, ya se ayudaron con los gastos, sobre todo porque eran estudiantes, ¿no? Pues muchas gracias por compartir estas, pues sí, estas tradiciones, estos ritos que de alguna manera pues son, marcan un poco la fisonomía de nuestras tradiciones en ciertas zonas, ¿no? En este caso más cargado acá a Santana Tlacotenco. Y bueno, también todo este bagaje que tú nos das muy amplio respecto a los Huehuetlatoli, que pues entiendo ahí está el Mictlán, o están, como dices tú, nos mencionaste algunas deidades que son, hacen referencia a, o sea, están nombradas para la muerte, ¿no? O para los ciclos de vida, ¿no? No sé si a lo mejor para concluir nos puedas hacer como eh, una breve semblanza de estas cuestiones. Bueno, sí, simplemente decir que, pues, en el caso de la muerte, pues, son Mictlantecutli, Mictecacihuatl, quienes esperan a los individuos que han muerto. En la tradición antigua, pues bueno, al morir se iban las personas al Mictlán y tenían que pasar necesariamente por un río. En la actualidad se sigue pensando en esta idea de atravesar un río, ¿no? Entonces, pues hay que tratar bien a los perritos, no hay que maltratarlos, hay que procurarles comida, hay que procurar que estén bien. ¿Por qué? Porque son los que nos van a pasar, van a pasar ese río. Ya no están los otros sitios, pero claro, eso porque pertenece a la cosmovisión mesoamericana y en la actualidad pues esa cosmovisión pues se ha perdido, ¿no? No es exactamente la misma, aunque hay resabios de todo aquello que hace 500 años todavía se pensaba. Pues muchas gracias, querido Ignacio, por compartirnos pues toda esta riqueza y dejarnos pues abierta esta posibilidad de que podamos consultar los Huehuetlatoli y recuperar de alguna forma pues una memoria que de alguna forma también nos conforma como pueblo en nuestro quehacer cotidiano, también en nuestra filosofía, y bueno, que como dices tú, es un producto histórico de muchos siglos que quedan ahí concentrados, ¿no? Y gracias a tu papá y también al trabajo que tú has desarrollado y otros muchos, pues queda ahí cada vez más accesible y consolidado, ¿no? Para nosotros, pues. Entonces, te agradecemos mucho siempre tu generosidad y pues que nos hayas acompañado en esta charla, hablándonos pues de cómo la muerte en el mundo prehispánico tiene aspectos rituales y también literarios. Y bueno, pues esperemos en otro momento también recibirte y pues no sé si quieras despedirte de alguna forma.
el micrófono. Bueno, solamente dar las gracias por este espacio. Gracias por escucharme y pues bueno, que sigan perviviendo nuestras tradiciones, ¿no? Que sigamos difundiéndolas y que sigamos nosotros siendo partícipes de las mismas, ¿no? ¿Para qué? Pues para, de alguna manera, pues resguardar esa identidad que tenemos como mexicanos. Pues muchísimas gracias y pues también los invitamos a que pues estén consultando la programación de difusión cultural que a través de Twitter, de Facebook, de Instagram están pues ofreciéndose actividades con mucho gusto para todos ustedes y pues muchas gracias por habernos acompañado y que pasen un buen día.